no importa la estrategia que tú tengas como organización y que tengas los recursos, si tú no tienes la gente, la cultura que acompañe la implementación de esa estrategia, nada va a funcionar. Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas, donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgant, Senior Marketing Manager, y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos a un episodio más de Amazing People Podcast. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el área de recursos humanos se convierte en un aliado estratégico del negocio? Desde su origen como administradores del personal, RH ha avanzado hasta desempeñar un papel crucial en las decisiones estratégicas empresariales. Tan solo el 89% de las empresas exitosas consideran a esta área una pieza fundamental. Hoy vamos a platicar con un líder en el campo para descubrir cómo han alineado metas y estrategias para impulsar culturas corporativas sólidas, retener talento y liderar con innovación. Y ahora sí, Andrés Villegas, CHRO de Macro Group. ¿Cómo estás, Andrés? Mucho gusto y bienvenido por acá. Bueno, estoy muy bien, Mark. Mil gracias por la invitación. Feliz de acompañarlos. No, gracias a ti por estar. Y oye, como ya es una tradición por acá, yo no te voy a presentar con el público, sino más bien quiero que tú te presentes. Y para esto la dinámica es que nos cuentes errores y aciertos que hayas tenido en tu vida profesional o personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Bueno, claro que sí. ¿Qué se me ocurre, Mark? Yo creo que en términos de aciertos, o más bien de éxitos o cosas que me han salido bien, yo creo que siempre apostar por el equipo, ¿no? O sea, nosotros con frecuencia tenemos en las organizaciones, cuando se abre alguna posición importante, la tendencia es en ir a buscar en el mercado, ¿no? Y obviamente que lo hacemos, pero la verdad creo que algo que me ha caracterizado siempre es hacer el máximo esfuerzo por brindar esas oportunidades internamente. Muchas veces eso implica desarrollar gente muy joven, a hacer apuestas, ¿sí? Personas que sabemos que no están preparadas para una posición, pero decimos, bueno, no la vamos a jugar, vamos a acompañarlo, sabemos que va a tener su periodo de aprendizaje, pero estamos dispuestos a pagar el precio. Yo creo que la verdad, un acierto que ha funcionado a lo largo de mi carrera es hacer ese tipo de apuestas, y hoy estoy feliz porque tengo, pues, creo que muchas personas que han hecho parte de mis equipos o de equipos que yo he conformado que han hecho una bonita carrera gracias a esas oportunidades. Entonces, a mí siempre me ha traído muy buen retorno confiar en la gente y dar oportunidades. Oye, bueno, buenísimo. Y de errores, mejor dicho, aquí creo que podemos no acabar nunca, pero tengo uno que recuerdo mucho y trato de aplicarlo con frecuencia. Hace unos años en una organización me confiaron un proyecto que buscaba crear una propuesta de valor al empleado en una organización que era muy grande. Estaban varios países, teníamos público operativo, teníamos público fuerza de ventas, tenemos público administrativo de nivel más, digamos, mando medio y operativo, pero también teníamos altos directivos. Teníamos hasta plantas de producción y científicos. Entonces, la tarea era, bueno, tiene que encontrar cuál es la propuesta de valor del empleado que nos funciona, ¿no? Dependiendo de los grupos y segmentos de población que teníamos. La verdad, duramos mucho tiempo trabajando en este proyecto y con una empresa de investigación de mercados. Le pusimos toda la ciencia que pudimos al proyecto, mucha literatura, y al final la verdad la gran conclusión es que no existe para mí una propuesta de valor al empleado que pueda caracterizar una empresa. Yo creo que hoy en día las empresas están llenas de talento muy diverso, cada vez más diverso, gracias a Dios, y creo que una propuesta de valor al empleado, precisamente su principal característica debe ser es la flexibilidad. Es decir, tenemos que crear organizaciones donde cualquier empleado encuentre lo que a él le llene y que tenga esa flexibilidad de escoger lo que más le acomode, ¿no? Entonces, sí, hacia dónde quiere ir, ¿no? Hacia dónde quiere ir, o sea, no los estereotipos de que una persona, entonces, porque es soltera, porque es joven, porque no tiene hijos, le gustan ciertas cosas, ya no es cierto. Encontramos personas casadas de hace 20 años, con hijos grandes, que le gustan las mismas cosas que a este joven de 22, 23 años. Entonces ya no podemos confiarnos en los estereotipos. Realmente cada persona es un mundo y nuestro reto es generar una organización que sirva para todos. Totalmente. Oye, Andrés, te voy a decir algo. Es la primera persona
que nos responde esto y lo liga directamente a recursos humanos. Normalmente nos cuentan un poco como un acierto o un error que han tenido más hacia la vida personal como tal, pero me encanta porque ya me das pauta para que ahora sí nos vayamos al tema del día de hoy, ¿ok? Claro. Y la primera pregunta que te tengo para poder iniciar esta conversación es, ¿por qué crees tú que en los últimos años los equipos o las áreas de recursos humanos han cobrado una relevancia mucho más amplia y creciente, importante también para los resultados y el éxito del negocio hoy en día? Ok, mira, man, yo creo que es porque cada vez las organizaciones reconocemos más que, has escuchado seguramente las frases de que la cultura termina siendo más importante que la estrategia, ¿no? Tal vez no es así, tal vez es la misma relevancia, pero yo creo que es por eso, es porque no importa la estrategia que tú tengas como organización y que tengas los recursos, si tú no tienes la gente, la cultura que acompañe la implementación de esa estrategia, nada va a funcionar. Nada va a funcionar y creo que las organizaciones, muchísimas están lideradas por CEOs que ya han vivido esa frustración de saber que tienen la fórmula que es la que va a funcionar y al final el fracaso no lo entiendes hasta que te acompañe un área de recursos humanos, de talento, que te ayuda a gestionar ese cambio, ¿no? O sea, realmente la estrategia es apenas la mitad de la respuesta. La estrategia correcta es una parte de la solución, pero el tener la gente correcta y la cultura correcta, lograr que la gente compre los cambios es vital, porque si no, nada pasa. Si no, la estrategia se queda en un PowerPoint. No, y creo que, sabes que al final hay muchos líderes o empresas que yo creo que no saben que lo necesitan hasta que lo implementan, ¿no? O sea, de repente hablamos y hemos hablado muchas veces en este podcast del término de recursos humanos más transaccional, ¿no? Que es el que todo mundo cree que necesita, pero lo que dices tú, ¿no? Cuando lo impactas ya directamente en un tema de cultura, de desarrollo, pues el impacto hacia la empresa es totalmente distinto y mucho mayor también. Así es, yo creo que pronto no sé si lo hablamos más adelante, pero quiero compartirte algo que también ha sido para mí un aprendizaje grande en todos estos proyectos de cambio, ¿no? Cuando te preguntas a un director de una área que si quieres, yo te sugiero dejarte acompañar en la gestión del cambio de este proyecto. Es una iniciativa que puede impactar mucho la organización. Yo creo que planeémoslo mejor, hagámoslo bien hecho. Y muchas veces algunas áreas lo ven muy simple. No, yo ya comuniqué esto, ya la gente lo sabe. Y bueno, déjame recordar algo. O sea, yo aprendí en estos proyectos que una cosa es que la gente te escuche cuando tú le comunicas un cambio. O sea, la gente te oye, puede que te ponga incluso atención, pero no garantiza que te entendieron. Que te escuchen no significa que entendieron. Si tú al final de compartir una información verificas si realmente entendió, vas a sorprenderte que la mayoría de las veces o muchas veces no entendieron. Entonces tienes que repetir y explicar más en detalle. Y ojo, tú dices, no, ya entendieron, ya vamos directo para el cambio. Y resulta que no. Menos. Porque dicen, no, ya entendí y nos ha pasado. Yo ya entendí el cambio, ok, está perfecto. Pero es que no lo creo. O sea, no me convence. No. ¿Por qué? Yo no estoy convencido de esa estrategia. No estoy convencido del cambio. Sí, no le veo el valor a ese cambio. Entonces tú tienes que asegurarte no solo que comunicas, sino que el grupo te entiende y que quedan convencidos de ese cambio, que van a estar comprometidos a sacarlo adelante. Y la verdad es que eso suena muy fácil, pero es súper complejo de implementar y de lograr en las organizaciones. Claro. Uy, y creo que lo que dices es clave también, Andrés, porque al final, si, por ejemplo, los líderes, ¿no? O sea, no lo implementan, no lo hacen parte de, no lo creen tampoco, difícilmente va a pasar hacia abajo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Y eso al final es una escalera. Entonces, como dices tú, parte desde el hecho de, ok, ya te lo comuniqué, ya lo entendiste, pero realmente lo estás practicando o no. Porque si no lo practicas, pues el cambio se queda totalmente en el aire. Bueno, y ahí viene para mí justamente lo que tú dices. Para practicarlo también se necesita un elemento que es justamente el core de nuestra labor en talento, y es que tú asegurarte que tienes el talento preparado y correcto para implementar ese cambio. Porque yo puedo tener muy claro y convencido de que por ahí es el cambio, que es lo que debo empezar a hacer, pero no necesariamente tengo los skills para hacerlo. Nunca lo he hecho. Me estás cambiando algo que vengo haciendo 10, 15 años y ahora me dices que es otra forma, digamos, de operar y de manejar el negocio. Entonces, ahí empieza un capítulo muy grande de entrenamiento y la verdad, todos lo hemos vivido seguramente. A veces tienes que hacer cambios en el equipo, ¿no? O sea, no todo el mundo va a estar convencido, no todo el mundo va a tener las competencias para implementar cierta estrategia. Entonces, a veces tienes que entrenar, a veces tienes que hacer cambios.
Pero si tú me entiendes desde de principio a fin todo lo que implica gestionar un cambio exitosamente, la verdad, la estrategia va a quedar de nuevo en una diapositiva y va a fracasar. Claro, y ahí es donde está la parte crucial del equipo de RH, ¿no? Ser un acompañamiento al 100% para que esto pueda suceder. Y esto me lleva un poco hacia mi segunda pregunta, Andrés, ¿no? Cuando hablamos de este acompañamiento, alineación, estrategia, etc., ¿cuál crees tú que es la estrategia ideal y especialmente viendo toda la experiencia que tienes para alinear las metas y estrategias de recursos humanos y el negocio hoy en día? Perfecto, mira. Bueno, yo pensaría que lo primero, cualquier profesional de recursos humanos, de talento, el primer paso para poder implementar esto es conocer el negocio. Conocer y apasionarse por el negocio, que te guste, ¿no? Pero realmente tienes que conocerlo, porque es imposible acompañar un área, un proceso, una estrategia si tú no conoces el negocio. Yo creo que los ejecutivos cuando cambian de empresa muchas veces no nos tomamos el tiempo para entender bien el negocio, adentrarnos en el negocio y poder así asesorar bien el negocio. Entonces, si yo quiero asesorar la implementación de una estrategia y la definición de metas en la organización, más me vale asegurarme que primero entiendo y conozco bien el negocio. Segundo, obviamente participar activamente en las decisiones, ¿sí? Creo que es muy importante que Recursos Humanos participe activamente en la mesa de juntas de cualquier negocio, y no solo en los temas de recursos humanos, en cualquiera de los frentes de la organización. Y por último, y que me parece que es donde ya Recursos Humanos entra mucho más en acción, nosotros tenemos que asegurarnos de que tenemos tanto las estructuras como el talento necesario, ¿sí? Yo tengo una práctica y es que permanentemente nosotros estamos actualizando la estrategia de una organización o los planes, y siempre procuro asegurarme que cada estrategia tiene detrás las estructuras que lo van a acompañar y las personas que tenemos en esas estructuras son las correctas, tienen los entrenamientos correctos y tienen la motivación correcta, ¿sí? Tienes que alinear el sistema de compensación, tienes que alinear los incentivos, tienes que alinear los reconocimientos, la meritocracia. Entonces, yo creo que es importante que Recursos Humanos se asegure que la estructura que tienen las áreas y la gente que está en esas áreas sigan la estrategia y puedan acompañar exitosamente la estrategia. Andrés, y cuéntame un poco, bueno, de todo lo que has vivido en tu experiencia en recursos humanos, algún ejemplo claro de cómo, o sea, este tipo de alineación, este tipo de estructuras han tenido un impacto positivo en términos de cultura corporativa y retención de talento también. Bueno, sí, yo creo que he tenido un par de casos en los que he ingresado a una organización que está viendo este tipo de cambios o que necesita ver este tipo de cambios. Recuerdo mucho uno en el que al llegar yo a la organización y estaba liderando más, digamos, toda la parte de talento para el área comercial, lo que me encontré era que el resultado de esta compañía dependía muchísimo de la gestión del equipo de ventas, del equipo, como en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Pero resulta que este equipo de ventas tenía un modelo de comisión asegurada, es decir, si él vendía más o vendía menos, su comisión no cambiaba de forma importante. Muchas personas llevaban mucho tiempo en la organización y su principal meta no era tanto triunfar o ser exitosos o hacer una carrera o inclusive ganar más. Básicamente, una buena parte del equipo, digamos, buscaba simplemente no ser despedido, ¿no? Valoraban más la estabilidad laboral. La forma en que seleccionábamos a los vendedores era una forma incorrecta porque seleccionábamos al vendedor igual que seleccionábamos al jefe de los vendedores y la verdad tienen roles muy diferentes y competencias muy diferentes. Entonces tú empiezas a encontrar que los modelos de talento no están alineados a lo que la estrategia necesita. Cuando logramos implementar todos estos cambios, y estos cambios duelen obviamente, o sea, es prácticamente imposible implementar este tipo de cambios sin que haya un poco de sacrificio en el camino. Logramos generar una cultura en donde los equipos decían, bueno, ya me queda claro qué me miden, ya tengo claro qué tengo que lograr, ya tengo claro qué trabajo debo y cómo debo hacer mi trabajo para lograr ese resultado, y ya sé que no van a premiar y reconocer si lo logro, ¿no? Obviamente se genera una cultura de meritocracia, se genera una cultura donde algunas personas dicen, tal vez esta empresa ya no es lo que yo estaba acostumbrado, y a veces Justo bien. quería preguntarte esa parte específicamente, o sea, ¿qué has hecho o qué ha pasado cuando te encuentras más bien con retractores un poco, o sea, al momento de hacer este tipo de cambios? O sea, ¿qué representa esto para ti? Y también, ¿cuáles son los accionables que pones tú en práctica para que esos retractores pues no afecten directamente todo el cambio que quieres implementar en tu compañía?
de hace unos años para acá, yo creo que yo insisto mucho en mi equipo y en los equipos que no hay nada que funcione en las organizaciones mejor que la honestidad, ¿sí? Yo creo que cuando uno dice las cosas de frente, cuando empieza a buscar cómo ocultar ciertas verdades, al final todo cae por su peso. Entonces yo creo que en mi experiencia, cuando tú tienes detractores y en muchas otras cosas, lo mejor es darle a esa persona la información completa y decir, mira, la organización que nosotros queremos es esta, vamos para allá, lo que esperamos de ti en tu rol es esto y esto, en términos de que tú puedes obtener, digamos, estos reconocimientos, estos premios, estos incentivos, estas satisfacciones si haces esto, pero también es válido que si tú no te ves en este proceso, si no te sientes que no quieres, tranquilo. O sea, realmente no todas las organizaciones son para todas las personas, no todas las posiciones son para todas las personas. Pero a veces yo me he dado cuenta que los líderes le tenemos un poco de temor a ese tipo de conversaciones, ¿no? O sea, a ser realmente sinceros y poner la cruda realidad al frente de cada uno de nosotros y decir, no tienes por qué querer. O sea, pero si te quieres quedar, esto es lo que sí esperamos de ti, ¿no? Entonces, uno se va sorprendiendo que las personas son más maduras de lo que uno cree, valoran mucho que le digan las cosas con esa transparencia y incluso muchos de ellos dicen, ¿sabes qué? Ahora sí me la compro y bueno, vamos para adelante, ¿no? Y obviamente vas a tener otros que te dicen, yo no, este no es el juego para mí y muchas gracias, ¿no? Sí, gracias, hasta luego, ¿no? Y lo que mencionas, digo, me parece hasta, claro, ojalá todas las empresas lo implementaran porque también puede ser difícil, ¿no? O sea, tener esta transparencia y que la gente también sepa que puede estar levantando la mano, ¿no? Y que sepa que puede también compartir cómo se sienten, ¿no? Quieren ser parte, no quieren ser parte. De repente siento que hay muchas empresas en las que la gente pueden pasar años y no dice una sola cosa, ¿no? Por más que no se sientan al 100% engaged con la compañía. Entonces, que esto que tú me platicas, ¿no? Y esto que implementan ustedes directamente y que pones en práctica me parece súper importante porque da esa apertura, ¿no? Para que la gente lo pueda hablar y al final de cuentas, esto que estamos hablando se relaciona directamente con los resultados de la compañía, ¿no? O sea, que puedas implementar esto y que la gente se sienta feliz y contenta y que diga, como me lo decías tú ahorita, ¿no? O sea, oye, sí me lo aviento, sí lo hago con ustedes y vamos para allá, pues eso se va a ver reflejado directamente en los resultados, ¿no? Sí, y otra cosa, Mark, la verdad, ojo que no siempre implica que el que no quiere salga a la organización, necesariamente. O sea, a veces la persona quiere, sí, está bien, pero muchas veces es simplemente otra posición, otra área, otro rol, ¿sí? No sé, los equipos comerciales típicamente, generalmente están sometidos a una carga de estrés y a una presión gigantes, ¿no? Entonces, de pronto la persona dice, esto ya no es para mí, yo quiero otra área, y si le vemos las ganas de aprender de otra función y las capacidades, lo hacemos. Entonces, ahí te encuentras muchas historias de éxito donde incluso nacen carreras mejores que las que traía. Sí, no, y como dices tú, ¿no? O sea, no es un tema de me voy, sino de repente buscar en qué otra área puedo aportar, ¿no? De qué manera quiero aportar a la empresa también, y encontrar algunos nichos que no habías puesto por ahí, ¿no? Pero, oye, Andrés, la verdad es que, digo, no odio porque de repente se nos hace bien corto el espacio para el podcast y los episodios, pero antes de terminar este espacio contigo, especialmente gracias por todo lo que nos has compartido y todo lo que nos pasas de este lado con tu experiencia. Y te quiero decir que definitivamente ya eres parte de nuestra lista de Amazing People que tenemos en este podcast. Pero para ello, me gustaría terminar preguntándote, ¿quién es tu amazing person hoy en día y por qué? Bueno, aquí en Colombia tenemos una broma, un dicho que decimos, va a sonar a respuesta de reina, ¿no? Pero yo en las organizaciones en las que he trabajado siempre he tenido la fortuna de poder interactuar mucho, obviamente con equipos gerenciales y directivos, pero también mucho con personal, digamos, más operativo, las personas que nosotros llamamos entry level, ¿no? Como el personal más operativo de las organizaciones. Y a mí me sorprenden las historias que uno se encuentra cada vez que se acerca al equipo que realmente hace la labor más demandante día a día. O sea, permanentemente te encuentras con ejemplos donde las personas tienen que tomar un transporte público, caminar mucho, llegar en su bicicleta, y salen de su casa 2 horas antes de poder llegar al trabajo, tienen jornadas pesadas. Las empresas, por naturaleza, siempre estamos sometidas, digamos, a mucho trabajo bajo presión, con total orientación a resultados. Entonces, regresar después de un día difícil a casa, otras 2 horas,
yo he tenido la oportunidad de compartir mucho con estos héroes silenciosos que tenemos en las organizaciones y la verdad, para mí, a mí me sorprende, para mí eso es amazing, ¿no? O sea, a veces cuando tú comparas la vida que tienen muchas personas con las dificultades que tienen tantos otros y les ves una cara feliz y lo hacen con gusto y llegan a inclusive a aportar en su familia, en las labores diarias, tú dices, es asombroso, la verdad, es amazing como lo logran hacer y con ese gusto, ¿no? Oye, y uno se enoja cuando hace que 20 minutos más de tráfico para llegar a la oficina y como dices tú, de repente te encuentras historias de gente que, no sé, se echa 2 horas, por ejemplo, ¿no? Para llegar. Y luego también creo que estar en la parte operativa, o sea, tiene un peso de estrés bien importante en la mayoría de los casos. Y como dices tú, ni te lo imaginas, y ves a la gente toda contenta, toda feliz, viviendo, ¿no? Y creo que también eso, como tú nos cuentas, te cambia mucho la perspectiva, ¿no? De lo que tienes hoy en día y como dices, cómo llevas tu día también. Claro, y yo creo que te despierta la empatía, primero que todo, muy importante, y eso no es solo para el área de talento, yo creo que esto es importante para todos los que lideramos equipos en una empresa, ¿no? O sea, esa empatía de decir, no tienen ni idea qué está pasando en la vida de esta persona, espérate un minuto antes de reaccionar, y trata siempre de que esa persona en la organización encuentre lo mejor que pueda, ¿sí? Eso es parte de nuestro rol siempre como líderes, es decir, las organizaciones también están para hacer más fácil y más feliz la vida de las personas, ¿no? No, y tú le dijiste mucho más empáticos, que eso me parece fundamental también. Oye, Andrés, pues muchísimas gracias por habernos compartido todo esto. La verdad es que cierro esto diciéndote que ha sido, yo creo que el episodio más enfocado en recursos humanos que hemos tenido, porque desde el inicio hasta el fin hemos estado hablando de esto y de hecho tu respuesta de Amazing People me encantó y es de las respuestas más diferentes que hemos tenido en estos episodios. Así que muchísimas gracias, Andrés, por haber estado acá y por habernos acompañado en Amazing People Podcast. No, Marca, a ti mil gracias por la invitación y bueno, feliz de acompañarnos, de verdad que lo disfruté mucho. Igual, esperamos verte muy pronto también en algún otro lugar, un Creana Talks, un podcast también acá con nosotros, pero nos vemos muy pronto y gracias a toda la gente que nos está escuchando, nos vemos en el siguiente episodio de Amazing People Podcast. Bueno, hasta luego, que estés bien. Adiós a todos.